Ahora voy a hacer una reacción. Y es sobre lo que pasó en el noticiero de YouTube independiente de Young Turks con Ana Kasparian y también Cenk Uygur. Now, ellos estaban reaccionando a CNN y Jake Tapper, lo que dice aquí una congresista de Michigan. Muy interesante, lo vamos a reaccionar todo. Now, tengo un full disclaimer que decir sobre Ana Kasparian y Cenk Uygur. Es que ellos son súper progresistas. Ellos son los más progresistas del mundo. Yo los veo de vez en cuando. No comparto sus ideas, pero los veo a veces. ¿Saben por qué? Porque yo los he visto desde muchos años atrás. Y ellos siguen en lo mismo, no cambian su postura, siguen progresistas ellos. La gente que por mucho tiempo me da lo mismo, be like, eso es lo que ellos creen. Es como Bernie Sanders. Pueden ser entretenidos ellos. Now, la que está cambiando ahora, que se está poniendo más moderada, centrista, es Ana Kasparian, la cual ella a veces cuestiona esas políticas progresistas y las estrategias de hacer las cosas. Y por eso vamos a reaccionar aquí. Muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando, pero para quien no sepa, vamos a ver esta reacción. Esto empieza The Young Turks haciéndole una reacción a CNN de cómo ellos atacan a Donald Trump con cosas que no son ciertas, cosas que son mentiras, que Ana entonces dice, hey, si dicen cosas que no son ciertas o dicen ciertas, se pierde credibilidad y se pierde credibilidad y si una palabra tiene un significado y ustedes la diluyen diciéndola tanto cuando no es cierto, pierde el significado de la palabra y no significa nada y no funciona. Vamos a empezar con esta parte aquí. The Arab American community needs to be reminded and cannot forget. He wants to ban Muslims, he wants to deport Muslims, and he wants to start internment camps. And that's what we are busy talking to every voter. He's telling you what he's going to do. Believe him. Internment camps? Yes, they just talked internment camps. You know what, Jake? You may have to visit me in one. I get worried enough when he talks about what he's going to do to his political enemies. Okay. So, la señora dice que Donald Trump empezará a poner personas en campos de internamiento y sigue hablando que deportará personas, que todo será malo. Y dice Jake Tapper en CNN, like, internment camp, campos de internamientos. Como que, ¿quién dijo eso? ¿Cuándo dijeron eso? Y ella sabe que está mintiendo. Aquí la representante de Michigan dice, sí, él lo dijo. Tú vas a tener que ir a visitarme a mí en uno de esos campos de internamiento que a mí me van a poner porque estoy en oposición. Y Jake Tapper se queda like, wow, ¿cuándo dijeron eso? ¡Qué exageración! Vamos a continuar con la reacción a la reacción de la reacción. Okay, on yesterday's episode of The Lead, Democratic Representative, of course, Debbie Dingell, told Jake Tapper that Trump was going to send her to an internment camp. But unfortunately, she's far from the only pundit and lawmaker who's panicked about the possibility of being thrown in prison or an internment camp should Donald Trump get elected for a second term. In fact, let's watch a clip from yesterday's episode of The View in which Mika Brzezinski also broke down on air. Let's watch. This is the descent into fascism, if we so choose. Normalizing January 6th, it's a day of love. It's a day of love. I'll say it again and again and again. Normalizing enemy from within. I'll say it again and again. I'll say it again and again until you get tired of it, until it's not so funny anymore, or you think he doesn't mean it until you realize he does mean it and it's too late. Saying these strict abortion bans are a beautiful thing. Ahí, no Are you kidding me? Like, ya, en serio, porque este video lo he hecho así como like muy relajado, pero sobre la prohibición nacional del aborto, se ha dicho 1,000,000 de veces Donald Trump que él no apoya una prohibición nacional del aborto. Lo ha dicho una y otra vez. Pero como quiera dice, no, sí, eso es lo que hará, pero no es cierto. Entonces, quien no sabe, lo cree, lo que le dicen y lo repiten. Ya Kamala Harris nos enseñó que la programación de las cosas es repetirla para que las personas lo crean aunque sea mentira. Por eso repiten tanto lo mismo, porque lo convierten en verdad. Una mentira la convierten en verdad. Y ella pone un escenario tan apocalíptico de que se va a acabar el mundo. Like, bro. Y yo me quejo que a veces hay personas que quieren que yo reporte eso, que yo diga, sí, mira, es verdad. Se va a acabar el mundo. Pondrán las personas en campos de internamiento. Yo no soy Univisión, yo no soy Telemundo, yo no soy esos noticieros, yo soy independiente del Elraystudios con lo de la NASA. Solamente seguimos los dictados de nuestra conciencia. Seguimos aquí con las últimas noticias.
We got to wake up. And here's the good news, because I come with such dire warnings. Ahora, yo no entiendo esa parte. ¿Tú te imaginas yo reportando lo mismo que dicen en los noticieros en español de Telemundo y Univisión? Lo mismo, la misma propaganda, pero no sé. Pero cierro el canal entonces. Yo cierro el canal antes de hacer una cosa así. Antes de traicionar mis ideales comunican. Warnings, and I mean them from the bottom of my heart as a daughter of refugees who came here escaping war, came here for America to be a part of a democracy, to be a part of building something beautiful where they could be free. I'm telling you, the good news is that I believe women will be the beacon in this election. Am I losing my mind in feeling that this hyperbolic rhetoric is not helpful? Yeah, well, 50-50 in my opinion. So when Debbie Dingell says he's going to start internment camps, he never said that. That is not helpful. On that, you're 100% right. Because once she says something that he didn't say, then not only the right wing, but independents will discount every other thing you've said. So, aquí Shane Uger, Not just every. que by the way, a Shane Uger lo critican mucho porque él es un súper extremadamente progresista. Él es súper entretenido, señores. Yo me voy a acomodar aquí bien. Él es súper entretenido. Yo lo recomiendo que lo vean, ni que sea para reírse. Con motivos de entretenimiento. Now, él dice algo aquí cierto. Like, cuando ya tú empiezas a mentir, los independientes especialmente, te descartan y no te creen nada ya. Porque estás mintiendo. Si mientes en algo pequeño, vas a mentir en algo grande después. Hace que uno se cuestione. Aquí él empieza bien. Every other thing you. No odien a Shane Uger. Shane Uger da una risa, señores. Tú no tienes que estar de acuerdo con él. Tú tienes que reírte. Es una estrella de entretenimiento. You've said, but every other thing that anyone on the left has said. He never said internment camps. Don't say that. Ellos son independientes. Son progresistas, pero dicen más cosas de lo que ellos creen. Yo puedo respetar eso. Él está diciendo, dejen de decir mentiras. Se están dando un tiro en el pie nosotros mismos. Pero después, él cambia. Now, on the other hand, Republicans, you keep denying something he 100% did say. He said, I want a total and complete shutdown on Muslims entering the country. That was back when he was running in 2016. Everybody keeps, you know what? Sí, es cierto. Donald Trump dijo, una cosa es hacerlo y otra cosa es decirlo, pero sí lo dijo. Esa es la diferencia conmigo. Yo soy independiente y puedo decir lo que quiera, gracias a los de la NASA, que sí quería una prohibición de musulmanes entrando al país. Yo vi el video, lo acabo de ver, de Donald Trump diciendo, hasta que nos demos cuenta, what the hell is going on? Él lo dijo. Why they pretend that he didn't say that? Because that sounds uncomfortable. Because it's obviously bigoted. Okay, he did say that. Donald Trump says a lot of dumb crap, okay? A lot of hateful crap, a lot of dumb crap, a lot of undemocratic crap. But like, let's just finish the rest of the story, right? Because he said that about the Muslim ban. He tried to implement the Muslim ban. And then what happened, Cenk? What happened after? Ajá, eso es lo que pasa. Él lo dijo, pero no se hizo. Donald Trump no se hizo nada. Lo dijo. Y muchas veces Donald Trump llama la atención a problemas serios. Por ejemplo, la OTAN. La OTAN la vamos a terminar si no pagan. Nunca van a terminar la OTAN, señores. Ni Donald Trump ni nadie. La OTAN es muy fuerte. La OTAN es como parte de la CIA también. Tienen una red de inteligencia. ¿Saben que hay países que son asociados de la OTAN? No son como miembros activos de la OTAN. La OTAN no te va a defender, pero es un asociado. Eso es para tener la red de inteligencia conectada con la OTAN. Hay países que no son de la OTAN, pero están obligados. Yo no sabía que iba a hablar de la OTAN en este video. Y para terminar el punto, la OTAN tiene una red de inteligencia con los países aliados y países asociados. Es muy grande. Donald Trump dijo, vamos a terminar la OTAN y todo el mundo se alarmó. Oh, pero era para llamar la atención de que nadie estaba poniendo dinero, solamente los contribuyentes dentro de los Estados Unidos pagando dinero de la OTAN. Y Donald Trump dice, eso se tiene que terminar porque la OTAN está en Europa para protegerlos a ustedes en Europa. Aunque hay un trasfondo de que la OTAN es un brazo de los Estados Unidos en Europa también.
Eso es para los Estados Unidos tener el control del mundo. Pero on paper es para proteger a Europa. Donald Trump dijo, paguen. Es para llamar la atención a un problema. Seguimos aquí. After that. We fought back, Right. and people went to the airports, good Americans. No, that didn't matter at all, okay? That action, I know it makes us feel real good about ourselves. I'm not trying to discount it, but we have a system in place, okay? We have a judicial system. It went through the courts. It was challenged in the courts, and it was struck down. Yeah, I got you, Anna, but I'm not going to take a chance on a guy who says, I'd like to ban you and your family because you guys are so dirty and inferior to us, and I think you're violent savages, so I'm going to ban you. I'm not going to take a chance on that guy, number one. Number two, he actually tried it. He had to be stopped before he did his fascist idea. So maybe we run into a judge who goes, yeah, I think that Muslims are dirty, violent savages. I'm just as bigoted and racist as Donald Trump. Ok, so Shane odia a Donald Trump, no le gusta, pero él está exponiendo sus puntos. Pero lo interesante aquí es cuando Ana dice la contraparte, siendo parte de su equipo y que piensan iguales, pero ahora ella tiene ideales diferentes, de que dice lo que están haciendo en este momento no está funcionando ni va a funcionar. Continúen. I'm not going to elect a monster like that. Debbie Dingell, you don't have to go to internment camps. He already said all this crazy stuff. So stop making us lose credibility. On the other hand, right-wingers, if you're making excuses for how anti-Muslim he is, he uses the word Palestinian as an insult. I want to make a distinction between Donald Trump, the person who says and does racist things, and the notion of a fascist. Because look, if we're just going to use fascist toward anyone we dislike, all right, then the word doesn't actually mean anything. Ok, wow, eso fue go, eso fue oro. Me encanta esa conversación, porque yo no necesito estar de acuerdo con nadie. Yo quiero saber sus ideas y cómo piensan. Ninguno de los dos apoya y soporta a Donald Trump. Pero en esta parte, Ana está diciendo, oh sí, ok, él puede ser racista, todo eso. Pero quiero hacer la distinción, esa es su opinión, quiero hacer la distinción de que cuando usan la palabra fascista, que es un fascista, cuando no lo es, la palabra pierde el significado y no significa nada. Vamos a ver la reacción de Shane, que parece que se va a incomodar aquí. Toward anyone we dislike, all right, then the word doesn't actually mean anything. Okay, what do you want me to say, Anna? You want me to say wannabe dictator? Sure, you can say wannabe dictator, but I don't even think he wants to be a dictator. Of course he does. That's what you do when you lose an election and you go, oh, I got fake electors and I'd like to terminate the Constitution and bring out the tanks and use martial law against American citizens and shoot protesters. I mean, if that's not fascist, then I guess the word just shouldn't exist. Okay, so if you think he's a fascist, wouldn't that justify taking physical action against him? No, because that doesn't help. That devolves us further into fascism. Yeah. Wow, so ella le pregunta, so si tú crees que él es un fascista, ¿no justifica eso? Tomar acciones en su contra, ya sea lo que le hicieron en la cabeza. Eso es lo que lleva cuando tú dices que una persona es tan mala y es un racista, que lo quieran eliminar. Exactly. But there's a difference between somebody shooting someone, that's fascism, and saying, I disagree with them, don't elect a fascist prick who says only white people are awesome and everybody else is garbage and should be banned. You're focusing on whether or not you're gonna vote for him. I don't give a damn about that, and that's not what I'm asking you about, Cenk. I don't think that this rhetoric, especially from elected members of Congress, is helpful at a time. I don't agree. Okay, all right. Okay, well, Anna, why do I not agree? Because so Trump's helpful is rhetoric? No, his rhetoric is awful. Okay, if you don't want to be called fascist, stop saying fascist things. It's not that hard. Okay. Not that hard. Oh, here, let me have dinner with Nick Fuentes, who's a Nazi, Kanye, who's a Nazi. And let me say there's good people on the Nazi side. Oh, it could be pro-Confederate guys. Might be guys who are pro-slavery who are good guys. And then say, I'm going to ban Muslims. I'm going to do this and this and this to all the other ethnic groups. And then go, oh, I can't believe you called me a fascist. No, he is a fascist. I'm very happy to call him a fascist. If you enjoyed this video. Ok, so ahí quedó y terminó esa conversación. Él dice que él está muy feliz de llamar a Donald Trump un fascista y Ana le está explicando que eso no ayuda a hacer eso porque se pierde el significado de la palabra cuando no es cierto y no es real. Este es Elraystudios. Déjame saber tus pensamientos, análisis en los comentarios, qué tú opinas sobre todo esto. Recuerda darle fuertemente el botón de me gusta de este video. Me despido por hoy. Nos vemos en la próxima entrega del Elraystudios. Estas son las últimas noticias. Somos la NASA, el Castillo, el Pentágono, el Cisne Negro, los Aliens y el Endgame. Este es Elraystudios.